Hola, soy María Teresa Priego. Bienvenidos a nuestro programa Abiertamente. Nuestro tema de hoy, la frustración. ¿Qué hacemos con lo que nos falta? Las personas quisiéramos tenerlo todo. Cada quien tiene su idea de ese todo, de sus ideales. También la mayoría tenemos claro que semejante fantasía no existe. Siempre está lo que nos hace falta. Nadie es completo. Estamos hechos de fisuras, de carencias. Somos humanas, humanos. Eso que nos falta, justamente, es el motor de nuestro deseo. Por ejemplo, porque no somos completos, porque reconocemos nuestra necesidad de relacionarnos con otras, con otros, somos capaces de amar. Pero, ¿qué sucede cuando dejamos de apreciar lo que sí tenemos y lo que sí podemos lograr? Porque nos ganan por dentro el enojo y la frustración ante lo que no tenemos. Para conversar en nuestro tema de hoy estará en Abiertamente la maestra en semiótica y psicoanalista Marta Guadarrama. Tendremos como cada semana nuestro sondeo de calle y la esquinita de lecturas y películas. Hay que hablar de nuestros deseos, hablar de lo que nos duele, lo que nos hace felices, lo que nos avergüenza, lo que nos da miedo. Traemos tanto dentro, silenciado y secreto, tanto no dicho. ¿Cómo hablar de lo velado, de lo oculto, de lo que nos mueve? Las palabras que nombran tienden puentes y construyen futuros. Ayudan a escucharnos y respetarnos. Cada cabeza es un mundo, una munda. Somos cada una, uno, tan singulares y tan diversos. Conversemos de eso y de casi todo, abiertamente. Para adentrarnos un poco en el tema, tenemos algunas reflexiones que nos comparte nuestra compañera, la cineasta Stephanie Brewster. ¿Qué hacemos con lo que falta? Amamos porque reconocemos que nos falta, que no somos completos, que necesitamos a otros. Reconocer que la falta existe nos hace humildes. Nadie puede tenerlo todo. La aceptación de ese límite es un motor que nos permite desear. Quiero aprender por qué hay tanto que no sé. Quisiera descubrir por qué hay tanto que me es desconocido. Quiero escuchar porque reconozco que hay otras personas que traen consigo enseñanzas que me son necesarias. Desde el psicoanálisis se habla de esa falta a la que nos referimos hoy como un agujero interior. No un abismo, solo un agujero que tenemos que aceptar. No soy todo, no lo puedo todo. Me hubiera gustado ser futbolista, pero lo que se me da son las matemáticas. Puedo ir a un estadio y disfrutar del desempeño de otras personas que sí tienen ese don. La aceptación de la falta es un motor para relacionarnos con los otros y con el mundo. Un motor de cambio, un detonador del deseo. Quizá para entenderlo mejor podríamos pensar en el arte, en la literatura. La creación es una manera de intentar compensar lo que no está, lo que no tenemos. Con una nostalgia intensa del pasado, por ejemplo, hay quien pinta una obra que recrea lo que siente que ha perdido. En algún lugar lo recupera. El amor de pareja y el deseo de cuidarlo y sostenerlo. El trabajo que nos gusta, el activismo cuando sentimos que hay un orden del mundo que es necesario cambiar porque es desigual, porque es injusto. Son formas de responder a lo que nos falta. Todas las personas tenemos la posibilidad de crear, de transformar y de transformarnos, cada quien con sus herramientas y a su manera. La vida es un movimiento continuo. No hay un punto en el que uno podría decir, yo ya sé, yo ya no necesito de nadie. Quien se siente completo no se mueve demasiado. No cambia nunca de opinión. Vive hacia adentro de sus murallas. Quien se siente completo protegerá con uñas y dientes su imaginaria omnipotencia. Es una fantasía de poder que quizá nos protege justo del miedo que puede producir lo que nos falta. Pero lo que nos falta nos humaniza. La falta es esa fragilidad que nos da fuerza. ¿Por qué extendería mi mano para acariciar otra mano si no lo necesitara? La aceptación de la falta es la antítesis de la arrogancia. Humanos somos, nos necesitamos. Bienvenida Marta Guadarrama, maestra en semiótica y psicoanalista. Marta, qué bueno que estás aquí de nuevo. Muchas gracias. Comenzamos entonces. ¿Qué significa la falta? Para mí, la falta es aquello que no está, aquello que tú deseaste, aquello que tú quisiste, aquello que se esperaba, aquello que tenías expectativas y de repente no está. La falta es algo que puede ser, que te deja un vacío, que te hace sentir que no estás completa, pero también, como bien decías en tu introducción, es un motor y es algo que nos constituye. O sea, siempre vamos a tener algo que nos falta.
Entonces, la falta es aquello que no está. Aquello que no está, lo que no hay, lo que no tenemos. Pero es importante decir, cuando tú dices algo que nos constituye, significa que no hay manera de ser humano, humana, sin que nos falte. Siempre te va a faltar algo. Mínimo, inclusive cotidianamente con el libre albedrío, que es tomar decisiones o optar por alguna cosa u otra, siempre implica que algo te falte. Si tú decides ir por el camino A, estás optando porque te falte el camino B. Entonces, cualquier decisión que tomes en la vida va a implicar necesariamente una falta. Y inclusive si no tomas decisiones, ¿sí? Y decides mantenerte reservarte para no tomarlas, de todas maneras estás incurriendo en la falta de esa decisión. O sea, la falta es constituyente. Es algo que siempre está. Pero claro que hay muchos tipos de faltas. Pero sí, y de eso quisiera que habláramos, pero sí quisiera dejar claro este punto de que a todos nos falta, porque con frecuencia escuchamos frases como, es que fulana, fulano lo tiene todo. Hay una fantasía en nuestra cultura de que semejante cosa existe. El portador de la totalidad o la portadora. Totalmente. De hecho, bueno, en el psicoanálisis está la histérica. Siempre la otra sabe, la otra mujer sabe, la otra mujer tiene, la otra mujer, ella sí es. Entonces, siempre hay esta cosa de que el otro sí tiene. Pero esto nos lo vas a tener que explicar. La histérica supone que la otra sabe. La histérica supone que esa otra mujer que está enfrente, ella sí sabe. Es como este dicho muy conocido de el pasto del vecino de enfrente siempre es más verde, ¿no? Y hay una canción muy chistosa de Macy Gray, que es una cantante afroamericana padrísima, que dice, bueno, sí, el pasto del vecino de enfrente siempre es mejor, pero si yo me paro en otro lugar de la calle, quizás son igual de verdes. Entonces, es este supuesto de que el otro sí sabe y de que el otro sí tiene lo que a mí me falta. Pero no lo sabemos, depende desde qué ángulo lo veas. Quizás para ese otro u otra que tú piensas que sí sabe y que sí tiene, tú eres la que sí sabe y tiene. Entonces siempre está como fuera de mí. Ese conocimiento, eso que sí existe, eso que tiene, está fuera de mí, pero ya cuando está en mí, ya no siento que lo tengo y siento que me falta. O sea, es como que siempre es una suposición, en eso tienes toda la razón, ¿no? Es una fantasía, quizás. ¿Y por qué nos aferramos tanto a esa fantasía de que la completud sería posible? Pues porque lo necesitamos. O sea, necesitamos ver hacia allá, hacia la completud. Todos buscamos completud. Si lo pensamos desde una perspectiva, pues desde que nacemos, ya la primera falta que sentimos pues es ser arrancados de ese ambiente a gusto, donde orbitábamos en agüita y etcétera, y de repente estamos afuera, dependiendo del otro, con frío, con una serie de sensaciones que no conocíamos, en donde primero empieza a instaurarse la falta. Ya no tengo eso que yo quiero, pero yo quiero eso. O sea, yo quiero sentir esa completud, esa primera relación que es la de la madre y el hijo, que es tan primigenia, que es tan fusionada, que da la fantasía o da la idea de la completud, pues uno siempre quiere regresar allí. Entonces, esa completud la traemos como una especie de memoria, ¿sí? Que está allí y queremos volver a ella. Entonces, queremos siempre que no nos falte algo. Pero desgraciadamente no podemos volver a eso y eso siempre nos va a faltar. Pero además es un serio problema no aceptar que estamos llenos de falta y de incompletud. Es un serio problema porque entonces estamos y vivimos o podemos vivir llenos de frustración. Y como bien sabemos, la frustración no es otra cosa más que tristeza, enojo y angustia. O sea, imagínate ese trío, tristeza, enojo y angustia, que además como que de repente se funden, hacen una cosa así, se parecen, ante aquello que no podemos conseguir, ante aquello que no tenemos, ante aquello que nos falta, ante aquello que teníamos expectativas de tener y no tenemos, ante aquello que pensamos que el otro sí tiene, pero yo no. Entonces, claro que hay una frustración enorme y pues hay que aprender a lidiar, ahora sí que hay que aprender a lidiar con la frustración,
porque pareciera que solo hay una frustración, pero no es lo mismo. Por ejemplo, tener frustración de no poder ir a un concierto, ¿sí?, que tener frustración de no poderle dar de comer a mis hijos. Claro. O sea, son faltas que son muy diferentes y a lo mejor una te puede, solo tienes que aceptar que no vas a poder ir al concierto y a lo mejor echar 2 lágrimas porque qué barbaridad, me hubiera encantado ir al concierto, pero en la otra hay una motor hacia hacer algo o hacia no hacer nada y dejarte hundir. Entonces hay que tener allí como claro, mucho pero ahí cuidado. entran en esta frustración, entran todos los factores externos, ¿no? La desigualdad, la injusticia social, la falta de oportunidades. Esa es una falta de otra naturaleza, porque creo que ahí sí dependemos mucho del orden del exterior. Totalmente. Yo pensaba, por ejemplo, también, como el ejemplo que das en todos esos jóvenes que han estudiado muchísimo, muchachas y muchachos que se preparan para los exámenes en la universidad pública. Y no entran. Y no pueden entrar. Esa es, creo, una frustración justa, porque hay cosas que hay que cambiar en esta sociedad y en esta cultura. Pues sí, por eso es muy común que, por ejemplo, en ciertos tipos de terapias, lo más común ante la frustración, cuando la persona llega con una muy grande frustración por alguna pérdida, lo primero que muchos terapeutas preguntan es, a ver, ¿tú puedes hacer algo al respecto? ¿Cómo te colocas frente a esa falta? O sea, ¿qué puedes hacer frente a esa falta? ¿Hay posibilidad de que se solucione? ¿La vas a poder conseguir o no? ¿Depende de ti o no depende de ti? Porque una de las cosas que hace más daño a nivel es pensar que todo puedes y que de ti depende todo. Y que no todo dependa de ti y sean puros elementos externos los que te llevan a esa falta. Y por otro lado, pues si depende de ti, entonces eso tendría que ser algo, a lo mejor no depende de ti que consigas eso, pero sí ciertas alternativas que podrían hacer que te sintieras ya no en falta de eso que ya es la falta, ya perdiste eso, pero hay otras cosas que son posibles. Entonces, bueno. Nos vamos a detener un momentito. A veces sentimos frustración, pero cuando esa frustración se prolonga y nos hace daño y daña a otros, quizá podríamos detenernos a analizar todo lo bueno que sí está. Regresamos. Continuamos con la psicoanalista Marta Guadarrama y el tema ¿qué hacemos con lo que nos falta? Entonces, Marta, aterrizando ya en la frustración. Pues mira, la frustración es aquello que surge cuando algo te falta y tiene que ver con miedo, tiene que ver con enojo y tiene que ver con angustia. Y fíjate que es interesante porque el miedo y el enojo a veces se parecen mucho, como si uno fuera consecuencia del otro. Me enojo, me da miedo o me da miedo enojarme. Entonces están muy parecidas. Y la angustia pues viene inmediatamente porque es el temor de que algo terrible suceda porque eso que yo pensaba tener no lo tengo. Y entonces vienen las dudas, y ahora qué voy a hacer, y ahora qué va a venir en lugar de, y se podrá tener algún día, o qué voy a hacer sin eso, ¿no? Entonces, la frustración es algo que vivimos también cotidianamente, y como te decía hace rato, hay como muchas formas y grados de frustración. O sea, nos frustramos desde chiquitos, y también depende mucho de cómo se haya manejado la frustración en la infancia, que tú puedas tener una mejor relación, porque pues qué mejor relación, una mejor relación con esa sensación de falta y de enojo, de miedo y de angustia ante eso que me falta. Entonces, si tus padres, por algo, te voy a poner un ejemplito, si tu papá te dice, ante algo que hiciste mal, se te cayó el vaso, ¿sí? Y ahí hay una falta porque ya no tienes tu vaso de algo delicioso que te estabas tomando, y tú tienes que lidiar con eso, pero también quizás si tienes que lidiar con que tu papá te diga, pero qué torpe eres, qué barbaridad, cómo no te das cuenta, tienes manos de mantequilla,
la manera de lidiar con esa falta no va a ser pues la mejor, ¿verdad? Va a ser siempre una sensación de que yo esa falta la estoy provocando y es algo que se va a venir contra mí tarde o temprano. Mientras que si el manejo de los padres es, oye, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con el vaso? Mira, sí, se cayó tu refresco que tanto te había gustado, pero pues ni modo, ya se cayó, hay que aprender a vivir sin el refresco, vamos a limpiar y vamos a ver si podemos tomar algo en vez de esto que ya se perdió, ¿sí? Ahí hay una relación muy diferente, ¿no? Es como... Pero por otro lado, también la frustración, María Teresa, que eso es algo que no siempre se entiende desde afuera, ¿sí? Eso es una cosa bien interesante, porque claro, a veces los demás no saben ni se dan cuenta de esa falta. A veces la falta solo la sientes tú. ¿Y tú crees que todos los demás saben que existe eso? ¿Qué, por ejemplo? Pues, por ejemplo, que no sé, que tengo un barro y yo lo vivo como una falta, tengo una espinilla. Y voy a ir al programa de mi amiga María Teresa a la tele y yo estoy traumada porque tengo una espinilla. Hasta que tu amiga te dice que ella trae un paladar. Que trae un paladar. Y entonces hacemos como la... Es eso. A veces la falta ni siquiera es algo que los demás sientan y que eso es algo muy común que se vive, por ejemplo, los jóvenes lo viven muchísimo. O sea, yo siento que me veo fatal, yo siento que no tengo suficiente cabello, siento que tengo el cabello muy corto, yo siento que tengo el cabello muy largo, yo siento que lo tengo muy chino, yo siento que tengo cualquier cosa que tiene que ver con cómo lo perciben los otros y que lo puedan ver como una falta, les pega mucho cuando en realidad nadie se entera, nadie se da cuenta. Claro, eso es muy simple. Puede haber cosas bastante terribles como el hecho de sentir que no tienes una vida y los demás nunca se enteran y tú no, y nunca te creen que tú no tienes una vida o no te sientes que tienes una vida. Son cosas graves, ¿no? Pero la cuestión con la frustración es que la frustración también puede ser este motor que te lleva, si estuvo bien manejada y si tú te das cuenta de que es algo que sí depende de ti y que puedes hacer algo al respecto y que aceptas la pérdida, entonces a lo mejor eso te puede dar como un motorcito para que tú vayas a conseguir alguna cosa que supla eso, que vaya por otra vía. Mira, hay un ejemplo, no sé si tengo tiempo de un ejemplito. Sí, nada más, sí tenemos tiempo de muchas cosas, nada más nos vamos un ratito a las plazas y las voces. La pregunta fue cómo trabajar adentro de ti la frustración. Cuando estoy frustrada, normalmente me pongo a escuchar música, me gusta escribir, me gusta leer novelas, caminar. Me gusta mucho pues, concentrarme en mí y pensar y relajarme. Porque pues la verdad sí es muy difícil, pero yo creo que todo pasa y es normal, la verdad, sentir frustración alguna vez en la vida. Es natural, nos pasa a todos en algún punto. Yo le recomiendo a las personas que pueden hacer actividad física para mantener su cerebro en otro lado y no en el problema. ¿Cómo trabajo la frustración? Pues he aprendido que por mucho que yo haga, no voy a tener un mejor beneficio. Entonces entiendo que a lo mejor son los sistemas. Por más que yo quiera hacer, no va a ocurrir nada. Entonces creo que estoy como mentalizada a que yo no me puedo permitir ser alguien mediocre. Entonces continúo con mi trabajo dando el 100. Y acá estamos de regreso. Muchas gracias por las respuestas. Me estabas contando una anécdota. Es como una anécdota pequeñita que vi en la red. O sea, aquí en el scrolling de la red y viendo los TikToks y todo esto, me llamó mucho la atención uno en especial donde se veía un lugar, en algún lugar, no especificaban dónde era, ¿sí? Que estaba completamente inundado. Una de esas lluvias torrenciales que había arrasado con todo y estaba inundado y te mostraban el interior de una casa pequeñita, una casa pues bastante rústica, ¿sí? Donde todos les llegaba el agua como por aquí y todo estaba flotando, la mesa, el sillón, todo flotaba alrededor y te hacían un paneo con la cámara en donde te mostraban por la ventana
el exterior, y en el exterior la gente iba en sus lanchas remando. Entonces tú dices, no es posible, o sea, no hay nada que hacer. Y lo único que había sobrevivido, porque se veía en el cuadro, era una parte del ropero que sobresalía, ajá, y encima del ropero un radio de transistores. Y me pareció fantástico que lo que la gente estaba haciendo ante esa situación era prender el radio de transistores y ponerse a bailar. Y estaban bailando con el agua hasta acá, todo flotando. ¿Por qué? Porque es una aceptación. A ver, no hay nada que hacer. Yo no puedo ponerme a sacar las cubetas de agua de mi casa porque afuera están en lanchas. Entonces, lo único que tengo que hacer es aceptar. Y con aquello que me queda, hacerlo mejor. O sea, eso es muy lindo. Pues sí. Pues si Te voy a la vida contar te da limones, pues saca el tequila, ¿no? Una anécdota parecida a tabasqueña. Bueno, yo soy de Villahermosa, entonces, bueno, se inunda, es la ciudad de las calles que se inunda, entonces, bueno, una de esas grandes inundaciones. Mi tía, una prima muy querida de mi papá, vivía en la calle Gregorio Méndez, que pues estaba inundadísima, ellos se suben con todas sus cosas al piso de arriba, y pues evidentemente estaban muy tristes, ¿no? Porque hay muchas cosas que se pierden, los muebles, en fin, hay muchas cosas desagradables en una inundación. Entonces luego mi tía me contó una anécdota de que mi papá justamente rentó un cayuco, se puso bajo su ventana y le cantaba, prima, oh sole mío. O sea, le llevó una serenata. Pues fíjate, Sí. es que es eso, es ante lo que ya no hay solución y lo que no puedo hacer yo, esos factores externos que me llevan a la falta. Pero ¿de qué depende? O sea, ¿por qué a veces tenemos ese motor que nos permite decir, puedo hacer algo bueno, algo bonito con lo que me queda o con lo que tengo? Y tantas veces no, porque el dolor nos aplasta. Es una pregunta complicada, la verdad, te lo confieso, porque yo creo que depende de muchas razones. Una sería efectivamente el trato que tuviste frente a la falta desde niño. O sea, una sería que cómo te contuvieron tus padres y cómo reaccionaban ellos mismos ante la falta, porque a veces solo estás repitiendo esquemas. Ellos no toleraban la falta o nunca tuvieron falta. Por allí tuve a alguna persona alguna vez en consulta que me decía, es que mis padres fueron completamente felices, no les faltaba nada. No, pero explica que estás ironizando. Estoy ironizando, no les faltaba nada, pues sí, pues no les faltaba nada, pero a este sujeto en específico pues le faltaba todo, porque se sentía que él nunca podía conseguir ese nivel de felicidad y ese nivel de completud que debía conseguir porque era lo que estaba habituado y con lo que se había criado. En el discurso. En el discurso, porque evidentemente, claro que les faltaban cosas a los padres. Luego, no sé si te ha pasado eso que llegan y te platican, fíjate que tal matrimonio se está separando y tú dices, ¿pero cómo? Si eran perfectos, se veían divinos, eran la pareja perfecta y siempre desde afuera. Es que eso es lo que pasa con la gente que se siente completa, que a veces termina por reventar. Pero bueno, estábamos en cuáles son las razones por las que unos sí y otros no pueden lidiar con eso. Depende de muchas razones. Una es cómo fue tratada la falta en la infancia, esa es una de ellas. Otra es si depende de ti la solución de esa falta. O sea, si no hay manera de llenarlo con eso, ese agujero que queda allí, a lo mejor hay otras cosas con las que se puede llenar, ¿sí? Pero también hay que entender que a veces tenemos la disposición para llenarlo con otras cosas y a veces decimos, ay, no, yo si no es con eso no quiero. O simplemente estás tan triste que no puedes. O no puedes pasa. porque te da una tristeza enorme porque la falta fue de una magnitud que ya no te importa nada más. Entonces, ¿qué tiene o qué hace o qué actúa? Pues si depende de mí, si no depende de mí, si tiene solución, si no tiene solución. Por ejemplo, la falta de un ser amado con la muerte, pues no tiene solución. O sea, no hay solución. Hay faltas muchísimo menos graves que la pérdida de un ser amado. Por ejemplo, darnos cuenta que hay cosas que uno no puede hacer tan bien como quisiera y que no importa cuánto se esfuerce, no le van a salir. Y eso es un duelo. Es decir, tengo un límite, es lo que me gusta. Pero esa es una maravilla, la aceptación. ¿Sabes qué? Yo tengo una amiga muy querida, mi maniguis. Así le digo, mi maniguis. Mi maniguis, ella empezó a estudiar flamenco a raíz de una falta. O sea, a raíz de una falta muy fuerte en su vida, ella decide estudiar flamenco y dedicarle ese estudio del flamenco a la persona que le faltaba. A mí me pareció fantástico. Por supuesto que yo fui a su 21ª presentación y le aplaudí como loca. Pero la cuestión es que después de un buen rato,
la veo y le pregunto, oye, ¿cómo van las clases de flamenco? Y me dice, no, Maniwis, fíjate que ya las dejé. Yo, ¿por qué? Porque tengo que aceptar que no soy buena para eso. Y me duele y todo, pero no soy buena. O sea, no es algo que se me dé. Entonces ahora juego tenis. Sí, entonces la cuestión es que cómo puedes pasar de eso a otro. También es una capacidad enorme de haber lidiado con frustración y frustración y frustración y frustración y no tener esta cosa o este peso enorme de sentir que tienes que ser completo. Porque si alguien afuera te está pidiendo que estés completo, entonces la falta no es para ti, es para el otro. Y eso sí está muy cañón. Es que hay educaciones que están construidas así desde la infancia. Construidas de que tienes que entrar a la UNAM y si no entras a la UNAM, y eso no depende de ti, depende de un examen de no sé cuántas miles de personas y tú por más que estudiaste, no sé, o sea... O tienes que ser genial, o tienes que ser el mejor futbolista, o sea, el nivel de exigencia en la familia. Exactamente. Y nos vamos a detener un momentito. Sí, claro. Y les comparto una frase tomada de las enseñanzas budistas. Cito, dijo el discípulo al maestro, me siento desanimado. ¿Qué puedo hacer para recuperar el ánimo? El maestro respondió, anima a los demás. Escuchar, acompañar, nos ayuda a no encerrarnos demasiado en solo uno mismo. Regresamos en un ratito. Seguimos con nuestro tema de hoy, la frustración. ¿Qué hacemos con lo que nos falta? Bueno, yo hablando de este tema, justamente, si oyen que hablo raro, sí hablo raro. Tengo que traer por unos cuantos meses un paladar y es como incómodo y me tengo que acostumbrar a sentir ese artefacto raro. Entonces, discúlpenme. Amiguita, no. Hablando de lo que falta, como bien dijiste. Tú tenías un ejemplo cuando hablas de las alternativas, no puedo tener esto, pero ¿qué puedo inventar al lado? Me estabas contando una anécdota muy bonita. Hay una anécdota muy bonita de un violinista judío que se llama Yitzhak Perlman, que es considerado uno de los mejores violinistas del mundo. Él de chico tuvo polio, de niño tuvo polio, entonces quedó prácticamente sin poder mover las extremidades inferiores. Entonces camina con este tipo de bastones, que son los dos bastones que le permiten como literalmente casi arrastrarse hacia los lugares. Y él, ante esta falta, decidió que quería tocar música y se convirtió en un prodigio del violín. Pero la anécdota no termina allí, o sea, no solamente yo no tengo las extremidades inferiores, entonces hago lo que puedo con esta extremidad superior de mi cuerpo, sino que además ya se convirtió en un gran violinista. Si les gusta el violín, escúchenlo. Y hubo un gran concierto en donde Yitzhak Perlman tenía que tocar una pieza muy importante y pues la gente ya sabe, cuando lo va a ver, sabe que él tiene que llegar, sentarse, le pasan el violín. Empieza la pieza musical y empezando la música, ¡pum!, se le truena una cuerda. Cualquiera que más o menos sepa de un instrumento sabe que al artista le gusta solamente tocar con su instrumento y no es viable tocar sin una cuerda. Y que hay que cambiar la cuerda, volver a poner apretarla, volver a poner a tono el violín y que todo eso lleva tiempo. Entonces todo el mundo pensaba que se iba a cancelar el concierto porque él tendría que pasar el violín, salir, como a él le cuesta trabajo salir, volver a entrar, afinar, todo lo que tenía que hacer, etcétera. Y se queda todo el mundo muy sorprendido porque lo que hace este hombre es que voltea con el director de orquesta y le dice, continuamos donde dejamos. Pero le faltaba la cuerda. O sea, ¿cómo iba a ser? El chiste es que este hombre empieza a tocar y lo que empieza a hacer es maravilloso porque empieza a sustituir cuando hay que tocar esa cuerda por otro sonido con las cuerdas que sí tiene. Termina la pieza, todo el mundo lo ovaciona, le preguntan que cómo hizo, sí, y él lo único que dice es, pues es que yo me sorprendo de mí mismo porque me doy cuenta que puedo hacer música aún con lo que me falta.
Entonces, me parece fantástico este ejemplo porque es el perfecto ejemplo de cómo yo, ok, tengo una falta, él tenía varias faltas, ¿verdad? Pero las ha ido subsanando una tras de otra, haciendo lo mejor que puede con los elementos que tiene. Pero ahí tú estás señalando algo que es fundamental. Para poder buscar alternativas a eso que me falta, primero tengo que aceptar que me falta. Primero tengo que aceptar que me falta. Creo que eso es algo muy difícil para los seres humanos, que con muchísima frecuencia nos duele, nos hiere, daña nuestro orgullo, es como una lastimadura narcisista. De hecho, es una lastimadura narcisista. Sí, de hecho. Y entonces no decimos, esto me falta, ¿qué hago? Y muchas veces eso que nos falta, simplemente hay que aceptar que ya no está. O que ya no va a estar. Y ahí hay un duelo muy profundo. Exactamente, hay un proceso de duelo. Y había un libro maravilloso que se llama La moda negra de Daniel Leder, sí, que habla sobre el duelo. Y en ese libro Daniel Leder dice muy claramente, una cosa es vivir el duelo y llorar aquello que se perdió o llorar al muerto, ¿sí? Llorar al muerto y llorarlo y sufrir y tener todo este sentimiento de todo lo que viene con cualquier duelo. Y otra cosa es aventarte a la tumba y dejar que te entierren. Y eso es lo que muchas veces sucede también en este nivel de la frustración, que ahí te quedas. Sí. Porque eres incapaz de aceptar la pérdida y entonces te embistes como si te pusieras el traje de la pérdida y todo yo soy pérdida, y eso te lo puedes topar con mucha gente en donde tú le empiezas inclusive a dar opciones. Pero mira, está A y está B y está C y está D. No, porque A, B, C, o sea, es una cosa tremenda. Es que a veces también, quizás, es mucho más sencillo instalarse en la falta. De acuerdo, pero ahora vamos a hablar de nuestro fetiche y luego te quisiera preguntar otra cosa, porque también quizás es más sencillo instalarse en el yo tengo. Pero esto que vemos es la imagen de una película del cineasta Wim Wenders. La traducción del título original sería El cielo sobre Berlín, pero me gusta mucho más el título que se eligió en castellano y en otras lenguas, Las alas del deseo. Ese punto, el deseo, en su sentido amplio, tiene todo que ver con el tema de hoy. Hay un ángel que se llama Damiel y que sobrevuela Berlín con su compañero Cassiel. Observan a los humanos y escuchan sus conversaciones. Ellos son invisibles e inmortales. Pero Damiel comienza a interesarse en Marion, una trapecista divina del circo. Y entonces vive algo que nunca había experimentado. Se conmueve junto a ella. Ella ni siquiera sabe que él está allí, porque acuérdense que es invisible. Damiel poco a poco intuye que esa humanidad que sí es capaz de sentir promete delicias que le son ajenas, los ángeles no sienten. Delicias llenas de peligro, claro, porque va a sentir amor, pero va a sentir dolor, no va a ser completito como él y sobre todo se va a convertir en un mortal. Damiel renuncia a su completud, a hacer todo, como en su condición de ángel, para convertirse en un humano que asume que tendrá que lidiar con la falta, con la costumbre y la certidumbre de que todos nos vamos a morir, pero puede a cambio amar a Marion. Y esto me llamó mucho la atención y ahí lo reúno con lo que te estaba diciendo. Una cosa es instalarse en el no tengo, es una posibilidad. Pero yo también he conocido a lo largo de la vida muchas personas que se sienten tan dañadas por eso que nos falta, que no aprehenden que a todos nos falta y que entonces se instalan para protegerse en el yo tengo, yo siempre tengo y yo siempre sé. Yo estoy perfecto, yo lo sé todo, yo estoy bien. Que siempre es muy sospechoso, porque es yo tengo, yo estoy perfecto, yo siempre sé, pero no permito que nadie entre. O sea, no permito que nada me troquele, me fisure o me mueva ni poquitito esa completud que yo aparentemente tengo. O sea, me recubro de teflón como los sartenes. Me recubro de teflón y este recubrimiento de teflón puede ir desde no ver a nadie o no estar con nadie y volverse así para sí mismo, hasta ser alguien que se refugia en cuestiones, en algunos sismos
ya sea religiosos, veganos, de ejercicio, del que sea, o el trabajo inclusive, o sea, en donde volvemos algo como que ahí está todo eso que me completa. Entonces, pues es cierto, el ejemplo de las alas del deseo es muy bonito, porque ahí lo que está diciendo Wenders de una manera muy clara es que lo único que te salva de ese, yo perdón por llamarle goce, pero de esa cosa como de la completud que te hace sentir que tienes toditito. Todopoderoso. Todopoderoso, es el amor. Y el amor, pues, ¿qué más podría ser el amor sino esta sensación de, ¡ah! ¿Y si me falta? No, pero también hay algo que es bien interesante y es esto que decía Freud, que para amar tenemos que renunciar a una parte de nuestro propio narcisismo. Lo que nos salva es ser capaces de renunciar a una buena parte de nuestro narcisismo. Exactamente. Marta, tenemos la opinión de las personas entrevistadas en las calles, en las plazas y las voces. La pregunta fue, ¿te ha sucedido sentir frustración? Pues sí. Nunca en mi vida creo que la había sentido. Nunca, nunca. Pero hoy sí estoy frustrado porque veo la división de mi país. Está dividido y un país dividido me frustra. Me siento incómodo, me siento mal mexicano porque dicen que somos más los buenos, pero estamos dormidos. ¿Qué pasa con nosotros? Esa es mi frustración. Creo que en mi trabajo he sentido frustración en diferentes etapas, ya que tú puedes dar tu máximo, pero muchas veces no hay un reconocimiento, ¿no? Entonces, sí, eso te lleva a la frustración y pues en ocasiones no sabes si avanzar o quedarte o donde estás, ¿no? Pues he sentido frustración en casa, con problemas con mi familia, con mis amigos incluso. Y la verdad es que sí es algo muy, muy duro. Sí, en algunas situaciones y momentos de mi vida, tanto en problemas familiares como con algunos amigos, que no he sabido resolver de la mejor manera. Entonces vino una crisis. Sí, he llegado a sentir frustración. Principalmente con proyectos o objetivos que no se cumplen, es cuando me aborda mucho ansiedad y tristeza. Gracias a las personas que responden a nuestros sondeos de calle. Marta, entonces estamos hablando de esto, del yo lo tengo, yo sé, soy el detentador de una especie de poder. A veces sucede en las relaciones cuando se juntan dos personas detentadoras ambas del poder, pues es choque de trenes, ¿no? Pero lo que sucede entonces con más frecuencia es que hay uno que detenta ese poder del que sabe y el que tiene y se coloca en el lugar de es la otra persona quien me necesita. Yo no necesito a ella ni a nadie. Eso es algo que me parece como una consecuencia muy fuerte y muy dolorosa de la negación de la falta. Es una consecuencia, sí, de la negación de la falta. Puede llegar a ser súper dolorosa en principio para aquel que no detenta ese saber, que no tiene ese poder del saber. Imaginario. Imaginario. Pero a la larga casi siempre el que no tiene ese poder o no cree que sabe imaginariamente es el que puede llegar a terminar esa situación. Claro. Esa situación o esa dupla. O sea, normalmente el que puede terminar eso es aquel que no depende de la dependencia del otro. Porque si tú no estás para mostrarme que tienes falta, entonces yo no puedo sentir que tengo todo. Sí, pero cuando tú hablas de saber, sí entiendo, pero a mí me gustaría como que quedara más explicado porque es un poquito psicoanalítico dicho así. Ajá. Porque puede ser cosas cotidianas, el control del dinero. Ese es muy común. A mí me conviene que yo tenga el dinero, yo hago todo tipo de economía con ese dinero, yo te doy, acaparo, no te doy, lo ostento, te lo doy de manera generosa, diciéndote, ¿te gustó los lentes? Te compro los lentes. Y esa cuestión, pues obviamente hace que la otra persona no solo no se sienta completa, no solo siempre sienta falta, sino que además a veces tiene esta pulsión de ser aquello que complete al otro y tampoco pueda. Entonces es muy peligroso en ese caso
que haya alguien que ostenta el poder económico específicamente, porque tarde o temprano dicen por ahí, pues si no tienes nada, tampoco tienes nada que perder. Sí, lo que pasa es que yo creo que dentro de los imaginarios de quien quiere colocarse en el lugar de yo lo tengo todo, quien me necesita eres tú, puede ser lo que sea. Lo que sea. O sea, puede ser dinero, puede ser, ay, es que yo soy más bonito, es que yo soy más listo. Todo se puede convertir en una herramienta. Todo se convierte en una herramienta, pero insisto, tarde o temprano aquel que no tiene es el que va a tener más oportunidad de salir de allí y buscar por otro lado. Bueno, es que es más a menos de que sano, sí. a menos de que sí, de verdad, termines sintiendo que es nada y se envista en esta falta, o sea, se convierte en la falta misma, ¿no? Ok, nos vamos a interrumpir un ratito. Les comparto una reflexión de la feminista polaca Rosa Luxemburgo. Cito, quien no se mueve no siente sus cadenas. Y yo agrego, tal vez hay momentos en la vida en los que necesitamos movernos del lugar, adentro nuestro y afuera en el mundo, para encontrar lo que deseamos. Regresamos en un ratito. Seguimos con la psicoanalista Marta Guadarrama en nuestro tema, ¿qué hacemos con lo que nos falta? Marta, creo que hay toda una educación donde a veces no se nos permite aceptar lo que fallamos y lo que no podemos hacer. Por ejemplo, a mí me pasa todavía, de veras me puedo poner a llorar cuando no entiendo cosas donde hay que hacer cuentas, las matemáticas. Realmente no puedo. Tengo una incapacidad total de sumar, restar y multiplicar. Sí, Bueno, yo también. sumar sí puedo, ¿no? O me provoca una enorme frustración y muchísima tristeza perderme en las calles con tanta facilidad. Ha sido difícil para mí decir, tengo esos dos problemas. Tengo que estar preguntando todo el tiempo, ¿no? En el metrobús, oiga, la dirección para Coyoacán es para acá o para allá. Y me he subido 1000 veces, ¿no? Pero creo que a veces cuando vamos creciendo hay como mucha... una cierta rudeza a aceptar esas fragilidades, porque somos buenos para unas cosas y malos para otras y pésimos para otras, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo podríamos trabajar nosotros adultos una mejor relación con lo que nos falta, pero también cómo se lo enseñamos más amablemente a las niñas y a los niños? No es una humillación, eso hay que aceptarlo, no poder. Eso, el no puedo. Quizás es una frase pequeñísima que tiene muchísimo poder. Sí, poder, en términos de no puedo, no sé, no sé cómo. Porque el error que cometen muchos padres es decirle, ándale, sí puedes. O échale ganitas. No hay cosa peor en la vida que te digan échale ganitas. Sobre todo ante ciertas situaciones. La cuestión aquí es primero aceptar que uno tiene faltas y que no importa qué hagas, siempre va a haber un cierto grado de faltita, faltota, gran falta. Si uno admite y entiende que ahí está y que eso que yo no, que siempre va a haber sueños, que siempre va a haber situaciones, que siempre va a haber planes, que siempre va a haber expectativas que no se cumplen. Entonces hay que entender que eso podría faltar y que es parte de la vida y que en la vida nos vamos a topar con eso varias veces, lo primero. Después tratar de decirles a los niños, bueno, sí, esto no se puede porque no lo sabes hacer y quizás empezar a proporcionar herramientas si es algo que depende del hacer de ellos, con ayuda o lo que sea, pero si no depende de ellos, pues no, o sea, tampoco vas a ponerle una lucha épica a un niño. Entonces, hay que primero ubicar si puedo hacer algo, cuál ha sido mi educación. Cuando yo estoy pensando, no puedo, qué horrible, soy pésima, ¿quién está hablando? ¿Estoy hablando yo o está hablando alguien, una vocecita acá, que me dijo, eres pésima porque no lo sabes hacer? Una vez que uno ubica eso, entonces, y que ubica si hay posibilidad de hacer algo o no, hay que aceptar. Aceptar si ya no se puede hacer nada, aceptar esa pérdida y vivir el duelo. Y si sí se puede hacer algo y se puede sustituir, bueno, pues entonces buscar la forma de sustituirlo, porque entonces ahí es donde esa falta y esa frustración se pueden convertir
en ese motorcito que te da para adelante y dices, bueno, si no puedo, porque no se me da hablar el francés, hablo alemán, ¿sí? O si no se me da hablar alemán, hablo italiano. O sea, tengo que buscar alternativas. O no se me da ninguna. O no se me da ninguna lengua Castilla. y no puedo. Sí. Y no puedo y no tengo las herramientas. O sea, yo siempre he dicho que la vida es muy corta para aprender a hablar alemán. Entonces, bueno, pues no puedo. No es algo que se me vaya a dar, pero mientras, pues puedo hacer otras cosas. El chiste es que seamos capaces de entender también si lo que estamos pensando de esa falta y de esa frustración y de eso que no logré es voz nuestra o no es voz nuestra. Si es algo que se nos inculcó y que así como te comiste con tu sopita de fideo que no puedes, pues aprendes que sí puedes hacer otras cosas. Eso también se vale, pues es válido. Que tú aprendas nuevas cosas y te des oportunidad de ver nuevas posibilidades dentro de aquello que no pudiste. Y sobre todo, muy importante, yo siempre digo, a ver, sí está bien que tengamos energía y que tengamos ambición y que tengamos deseo y que tengamos... Pero también hay que cuidarse un poquito de las expectativas, ¿sabes? Porque a veces las expectativas tampoco son nuestras. A veces las expectativas nos las inculcaron también. Yo quiero que tú seas médico, hijo. O nos la siguen inculcando las redes, la publicidad. O quiero que peses 50 kilos. O quiero que estés, en mi caso, ¿no? Quiero que estés menopáusica y no tengas llantitas. No, pues no. Entonces, la cosa es que las expectativas no es lo mismo que los objetivos. No es lo mismo que los deseos. Los objetivos, los deseos, las metas, son cosas muy diferentes a las expectativas. Las expectativas normalmente son cosas que le estamos poniendo un peso enorme y que normalmente no dependen en general de nosotros. Y otra cosa que quisiera que me comentes, ¿cuál es el lugar de la rivalidad en el aumento de la frustración? Muchas veces en detonar la frustración, porque entonces viene esta cosa que es justamente el no aceptar los límites, de decir, pero siguiendo el ejemplo de las lenguas, pero mi amiga habla maya y otomí, castellano, y yo, ¿por qué no? Bueno, eso lo puedes ver precioso en los niños. Lo puedes ver precioso en los niños, sobre todo en los hermanos, entre el hermano mayor y el más chiquito. O sea, el mayor ya brinca de aquí a acá y el chiquito, aunque esté considerablemente más chiquito y sea difícil brincar de acá a acá, va a querer brincar de acá a acá. Pero ahí también depende de cómo se maneje. Si tú le explicas, no, mira, tú tienes que brincar hasta aquí, luego hasta acá. Pero si el manejo de afuera es, sí, échale ganas, tú puedes como tu hermano, ándale, pues, ahí empieza a haber una rivalidad. Sí. Lo ves muy fuerte en los niños, pero después lo puedes ver en los ambientes de trabajo, en los ambientes, en cualquier lugar lo puedes ver. Pero Y ese no aceptar la separación de con otra persona, la diferencia. Nos genera muchísima frustración. Diferencia. Por eso te digo que las expectativas normalmente vienen de afuera. No te las pones tú. Tú te pones metas, tú te pones objetivos, tú quieres llevar a cabo un deseo, que está difícil, pero normalmente la expectativa viene de alguien más. Y esa expectativa, pues normalmente es algo que no necesariamente depende de ti. O sea, yo tengo la expectativa de pasar un cumpleaños fantástico y resulta que ese día de mi cumpleaños pasa algo. Y entonces, pues está horrible. Pero entonces no dependía de mí, porque claro, mi cumpleaños es mío, pero no necesariamente mi alrededor va a estar fantástico. Que no es lo mismo que decir, voy a tratar de pasármela fantástico en mi cumpleaños, que eso ya es un objetivo, ¿sí? O deseo pasármela muy bien en mi cumpleaños, y que aunque pase algo, dices, bueno, ok, pero bueno, ni modo, pasó esto, pero bueno, voy a tratar de estar contenta para mi cumpleaños. O sea, ese sería como aceptación y darte cuenta que hay metas, hay objetivos, hay planes, hay deseos y hay expectativas y normalmente no vienen de ti. Entonces, por eso es muy importante preguntarte de dónde viene esa voz. A mí se me ha pasado, y entiendo muy bien lo que dices, esas voces que nos hablan, pero a mí se me ha pasado desear algo, identificar ese deseo como mío
y tener que aceptar que no tengo la posibilidad, por más que me esfuerce, de realizarlo. Totalmente. Que ese es un deseo que no puedo llevar a cabo y tengo que hacer un Y te duelo. va a dar tristecita. Ah, sí Y da, te sí vas da, a y luego sentir te acuerdas mal y te vas vuelve a dar. Y te vuelve a dar y de repente, haciendo el recuento de los daños, te da más. Pero, no. Amiguita, vámonos a nuestra esquinita de lecturas y películas. Comienzo por la obra de teatro, Un tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. También existe la película dirigida por Elia Kazan. Blanche llega de visita por tiempo indefinido a la casa de su hermana Stella y su esposo Stanley. Blanche trae consigo una frustración enorme, no le ha encontrado sentido a su vida, vive muy mal el paso del tiempo, envidia a su hermana solo quiere ayudarla y todo termina peor en ese encuentro entre las fragilidades y las frustraciones de Blanche y el machismo violento de Stanley. Es un clásico del teatro y del cine. Luego la biografía del Premio Nobel de la Paz, Elie Wiesel, de origen judío rumano, Todos los ríos llevan al mar. Se las recomiendo porque él me parece todo un ejemplo de vida. Sobrevivió a los campos de concentración y aún después del horror encontró un hondo sentido para querer estar vivo. Aprender a vivir con lo perdido, con lo que ya no fue, con lo que ya no está. Películas. En castellano la película se llama Amor mío. Creo que su título original en francés, Mon roi, mi rey, es mucho más adecuado a sus contenidos. El personaje femenino se llama Tony. Está inmovilizada por un accidente cuando comienza la película y tiene todo el tiempo para recordar su relación amorosa con Giorgio, con quien tiene un hijo. La relación fue entre la fascinación y la catástrofe. Giorgio no tiene límites. Él simplemente quiere todo, a Tony, a su ex, quiere una esposa, quiere un hijo, pero quiere vivir en la casa de enfrente de su hijo porque qué lata. A su edad más que adulta nunca aprendió que el acto mismo de elegir implica renuncias y su seductor egoísmo lo lleva por el mundo sembrando breves felicidades y larguísimos daños. Amadeus, de Milos Forman, recrea de manera muy libre la relación entre Amadeo Mozart y Antonio Salieri, porque hay todo un debate de que la película es un exceso y que no fue así. Salieri era compositor de la corte del emperador de Austria. Si nos atenemos a la película, la envidia de Salieri por el genio de Mozart era más que patológica. Y sin embargo, Salieri era un compositor admirado y exitoso, pero no podía disfrutar de sus propios logros porque vivía en la amargura. No pudo aceptar ese límite al que la obra de Mozart lo confrontaba. Salieri era un grande, pero Mozart era un genio. Marta, ¿algo más que nos quieras comentar? No, hay que, como tú lo acabas de decir, conocer los límites. Gracias, es importantísimo. Conocer los límites y aceptarlos reduce las dimensiones de la frustración. Pero entonces estamos hablando de humildad. También, ¿por qué no? Si lo quieres llamar humildad, yo entendería como ponerme límites a mí mismo, porque estamos más habituados a ponerle límites a los otros, pero nosotros también tenemos que ponernos límites. Marta, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias a ti. Me encanta estar contigo, amiguita. A mí también. Bueno, pues gracias a Marta Guadarrama por estar con nosotros. Gracias a ustedes por arroparnos con su atención. Les esperamos la próxima semana para seguir conversando abiertamente. Escriba, opine, sugiera temas. La botella con nuestro mensaje de hoy se fue al mar. Llegó a sus playas. Les escuchamos.